Arquitecto Araín González, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por visitarnos acá en la casa para venta, porque es una casa que tenemos para venta y te invitamos a pasar a la casa. Con muchísimo gusto, pero primero quiero que me cuentes la historia Ajá. detrás de la casa, las dimensiones del terreno, la orientación solar, ¿cómo surge este proyecto de venta? Ok, este es un proyecto comercial destinado para venta y surge de la necesidad, obviamente, de entrar al tema de desarrollar viviendas para venta y buscamos, en este caso, la aportación de este terreno que es de 6.5 por 19. Algo muy curioso es de que cuando contactamos al dueño del terreno, que en este caso era nuestro cliente, le sugerimos y le enseñamos un plan de negocio donde podíamos adquirir el terreno a través de una metodología de una aportación. Es decir, el dueño del terreno nos aporta la propiedad sin pagar, en este caso, la propiedad del terreno, y ahí empezamos a desarrollar y a construir la casa. A ver, yo quiero que nos expliques cómo es eso de que les prestó el terreno, firmó algo, hubo un contrato, cómo yo, si soy el dueño, te voy a ceder mi terreno para que le construyas algo. Sí hay un fundamento legal, y ese fundamento legal es un contrato de asociación y participación. Es decir, el dueño del terreno lo hacemos y lo convertimos socio, y al final de la venta de la propiedad, él recibe un porcentaje, en este caso es un 10% del valor del terreno, al momento de que el nuevo cliente o el que lo compre nos liquide la propiedad. Excelente. Y me comentabas además que además de ese 10% se gana de otras maneras. Es correcto. Si él vende la propiedad, el puro terreno, él tendría que pagar una comisión alrededor de 30,000 a 40,000 pesos al asesor inmobiliario. ¿Qué significa el 5, el 5% El 4% aproximadamente? al 5%. Ujú. Entonces, acá se estaría ahorrando ese dinero. ¿Quién se sumaría a su favor de los 10% que es en la utilidad que va a recibir por el valor del terreno? Excelente. Entonces termina ganando un 12% más de lo que habría ganado si solamente vende el puro terreno. Siéndote exacto, alrededor de un 15%. 15%. Es correcto. Eso ya está muy atractivo, ¿eh? ¿Y cómo se aseguran de los tiempos? O sea, si yo soy el del terreno, ¿cómo me aseguro en cuánto tiempo me vas a pagar? Acá es muy importante que dentro de los fundamentos legales y dentro del contrato estipulemos fechas de construcción de venta. Es decir, esta propiedad nos llevó alrededor de 9 meses construirlo y dentro del contrato tenemos 12 meses de construcción. Hay un periodo de venta si no logramos vender la propiedad en preventa. Ese periodo de venta es de 6 meses. Esos 6 meses también tienen que venir estipulados en el contrato y hay un periodo de prórroga. Si no cumplimos con esos procesos y esos tiempos, tenemos alrededor de 3 meses de donde podemos buscar los fundamentos y la posibilidad de liquidar el terreno para no incumplir con el contrato. Claro, que ustedes al menos paguen lo que costaba el Costaba el terreno, terreno de acuerdo, y para así ya pueden luego seguir vender la propiedad. vendiendo. Correcto. Claro, de la otra manera, ¿qué pasa si incumplen? En este caso, el dueño de la propiedad o el socio, él puede rematar la propiedad, recuperar su inversión y la diferencia, pues entregarnos, ¿no? Evidentemente eso ya significaría pérdida para nosotros, pero para el dueño del terreno no. Y eso se hace a través de un... Notario. Aquí es muy importante que todos estos fundamentos legales esté constituido ante el notario y que el contrato de asociación y participación esté registrado ante el registro público de la propiedad. ¿Por qué? Porque tiene que quedar grabada la propiedad donde nosotros tenemos las garantías para poder ofertar y vender la vivienda. ¿Qué significa que la propiedad quede grabada? Es decir, que el dueño del terreno, él no puede vender esa propiedad, no puede comercializar. Porque en el momento en el que alguien quiere comprarla, se va a ver que tiene un gravamen. Exactamente. Buenísimo. Pues jóvenes, este es el camino, ¿verdad? De cómo convertirse en un desarrollador. Bienvenidos. Me decía 6 metros de frente, 6,50. 650. Muy buen frente, ¿eh? Y ve qué buen árbol. Este árbol le da toda la vista. Si este árbol le conocemos acá como cupapé, es un árbol frutal, comestible. O sea, ¿me lo puedo comer ahorita? No, eso se hace en dulce. Ajá. Ya le iba a dar una mordida.
Entonces decidimos conservarlo. Me encanta que es el que te recibe todos los días, ¿no? Le das Exactamente. ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Qué bonito el espacio, ¿eh? Acá el espacio es para 2 autos. Generalmente las casas para ventas hoy en día, como los terrenos son muy comprimidos y muy pequeños, Ujú. entonces el estacionamiento se vuelve un factor denominador. Y es muy común ver viviendas con un solo cajón de estacionamiento. Claro. Ustedes aquí aprovecharon muy bien. Y sí se vuelve un elemento importante a la venta. Sí, la mayoría de las personas que tienen la posibilidad de comprar una casa de este precio, generalmente tienen 2 vehículos. ¿Qué precio tiene la casa? 2.700.000. ¿Y cómo calcularon ustedes cuántos metros cuadrados iban a construir? Bueno, antes de empezar a hacer todo este proceso, pues hacemos lo que le llamamos nosotros un análisis financiero. Costo del terreno, costo de construcción, costo de pagos en este caso, el asesor inmobiliario que va a vender, que es un porcentaje del valor de la venta, y la utilidad. Y eso, sumando todo eso, nos va a dar el monto final, considerando también que vamos a gastar en un proyecto ejecutivo. ¿Qué se lo hiciste tú como arquitecto? Lo hicimos, pero también tiene un costo. Tiene un costo. Correcto. Y entonces todas esas sumas les dijo, pues mira, todo sumado cuesta 2.200.000, 2.600.000. Y ahí tienes que considerar el tema de pagos de impuestos. En este Ujú. caso sería el impuestos de ISR, avisos de terminación de obra, que es muy común, pagos de avalúos y la gestión de trámites, ¿no? Para la venta de la propiedad. Excelente, jóvenes. Qué bonito el acceso, ¿no? Con toda esa estructura de PTRs perforados que te permiten sentir el interior y el El exterior. exterior. Excelente. Y este gesto también creo que es muy bonito, ¿verdad? De esta terraza. Tuxtla Gutiérrez es uno de los estados o ciudades, perdón, que la incidencia solar es muy alta. Tenemos temperaturas de 36 grados a 40 grados en promedio. Entonces aquí las terrazas en las tardes se vuelve también un elemento importante y sobre todo porque tenemos el norte de este lado, capturamos toda esa ventilación natural. Las viviendas comerciales, en este caso, pues va pensada para el gusto de un montón de personas. Es muy difícil, es súper difícil poder crear un elemento que le guste a todos. Claro. Ahí es lo complicado de las casas para venta. Se viene el reto de que tu vivienda se venda en preventa o te cueste venderlo 3 meses, 6 meses, inclusive un año, ¿no? Claro. Tienes que considerar todos esos aspectos. Esos aspectos. ¿Qué capacidad de cisterna le colocas? 9,000 litros. Muy buena ya. Acá es muy importante. Sí, ya ¿Por qué? veo. Porque Tuxtla Gutiérrez tiene la escasez de agua. Entonces, Curioso, ¿verdad? Siendo una tierra que todo el tiempo te corre agua. es correcto. Muy bien, jóvenes, vamos a entrar. Ya vimos que hay una recámara en planta baja. Esa fue una de las primeras decisiones, me imagino. Es correcto. Algo muy curioso que pasó en el 2021 es el tema de la pandemia y era una necesidad el tema del aislamiento y en esta vivienda se pensó tener o un estudio o una recámara en planta baja para poder cubrir esa necesidad, ¿no? Que se veía en un periodo, ¿no? de contingencia. Oye, bastante amplia, ¿eh? ¿Qué dimensiones tiene? Esta tiene 350 por 350. Bueno, más grande que las casas de 400 metros. Y tiene una muy buena ventana hacia el patio. O sea, es Hacia el que patio. esta fue la clave del éxito. Hicieron un patio. No costó un poco de trabajo convencer de que no iba a ser un desperdicio el patio, sino más bien un beneficio. Ahorita podemos ver el tema de cómo entra el aire, la ventilación. Y cruzada, ¿verdad? Porque Sí, también cruzada tienes porque tenemos este elemento importante, ¿no? Que hace que la ventilación esté circulando, ¿no? ¿Qué altura? También la altura es bastante buena. Bueno, aquí consideramos una altura de 270 más por un tema de reglamento de construcción. Ok. Aquí el mínimo es de 250, pero te comentaba que el tema de la incidencia solar son demasiadas altas. Ujú. Entonces esto nos ayuda bastante a mitigar.
Se siente bastante bien, ¿eh? El 270 ya es agradable. ¿Qué dimensión le das al patio? Bueno, este patio tiene 2 metros por los 3, 40 que te mencionaba, libres. Libres. Pues bastante bien, ¿eh? Bastante bien, va en proporción perfecta la casa. De ¿Y qué? esto, el patio ha sido el factor principal de que se haya vendido las otras 2 propiedades, ¿En serio? porque es el que los encapsula y les llama la atención ver estos 2 patios. Ah, claro, fíjense qué interesante. Es que al no tener restricción posterior, puedes construir la cocina hasta el fondo. Exactamente. Ganas mucho terreno, ¿verdad? Sin tener que respetar esa restricción. Y la cocina queda amplia. La cocina queda amplia, a pesar de que te decía que el terreno es irregular, acá tenemos un descuadre bastante pronunciado. ¿Y cómo lo recuperas? ¿O queda diagonal la cocina? Sí, o sea, no. En esta parte, no, de hecho no se logra notar, lo vamos a notar en el piso. Ok, Sí, es muy pequeño, pero hay un descuadre. ya lo noto. Muy bien. Las cubiertas, porcelanato, ¿verdad? Todo. Porcelanato, Y aquí de este lado es madera. es madera, Ok. todo es madera. Bueno, esto es aglomerado. Aquí es muy importante en el tema comercial para hacer una vivienda para venta, y es un tips también que les podría dar, es de que al momento de ambientar con accesorios y acabados, pues tenemos que tener un tope, sobre todo el tipo de vivienda que vamos a ofrecer. Claro. Tenemos un piso rectificado, por ejemplo, de 60 por 60, pero buscamos que nuestro precio de metro cuadrado no sobrepase los 350. Ok. Tenían claro ya los montos de Exactamente. cada material. Lo mismo hicimos con la cocina. Buscamos que el gran formato no sobrepase, en este caso, los 650 el metro cuadrado. De Y esos acuerdo. trucos son los que te van dando el toque, Ujú. pero que te va ayudando a recuperar el costo. Quedar dentro del presupuesto para que haya Exactamente. ganancia realmente, ¿verdad? Sí, porque todos buscamos que se vea elemento a veces con el material y que se vea elegante, pero eso nos dispara el costo. El costo. Y al momento de hacer una casa demasiado caro, el riesgo es de Que que no no la se venda venda tan rápido. rápido. Es que las personas quieren, ¿verdad? Que de repente el constructor estire y dé techos bien altos y un montón de metros y unos acabados, pero no conocen de costos. Pues sí, se entiende. O sea, a veces el arquitecto y el ingeniero no conoce de costos. Imagínate una persona que anda buscando una casa. Es muy Ujú. importante hacer esos balances. Pues espacios muy generosos, sala comedor abierto completamente, casi 4 metros de ancho, ¿verdad? Aquí. Exactamente. Y lo más importante es que este espacio lo tenemos en el centro de 2 jardines interiores. Ujú, hombre, no necesitas luz artificial y la ventilación está buenísima. Y la escalera creo que te recibe muy bien, ¿verdad? Aquí le Ajá, dan un es la que cambio de nos tono. vestibula para poder subir a la segunda planta. Claro. Le dan una cama de grava, de piedras. Y aquí sí le invierten, ¿verdad? La escalera empotrada Fíjate que no hay es algo tan muy, económica. muy curioso en las viviendas de este tipo o en este rango de precios, es de que las escaleras son simples. Acá decidimos como que romper, ¿no? Con el costo. Sí salen un poquito más cara porque en este caso acá tenemos una trave con una placa de acero de media y también los escalones de acero de media, y toda esta madera, perdón, es de triplay pero de parota. Entonces, sí se vuelve ya un poquito caro, elevan los metros cuadrados, Pero pero no, es algo también que llama la atención. no piensen en lo caro, jóvenes. Piensen en la calidad, ¿verdad? Exacta. Piensen en lo que van a sentir. O sea, si costó 1,000 pesos más, 1,000 pesos menos, 100,000 más, 100,000 menos, lo que lo vas a tocar todos los días, lo vas a ver todos los días. Y de estar viendo algo que no te convence, es como cuando te compras una playera, unos pantalones Ajá, que te gustan, pero más o menos. Y ya te están costando un dinero para que no te encanten. Al rato ni te los vas a poner. es Y, correcto. y vas a terminar comprándote otros y hacer doble gasto, ¿verdad? En vez de gastar bien desde la primera. Lo mismo con la arquitectura, La ¿verdad? arquitectura se debe ser de esa forma. Se ves. Este es un baño completo. Un buen baño, ¿eh? Si nos falta la cancelería del.
Ya le incluyes. Ya, Porque luego también eso es una estrategia para poder bajar un poco el costo y que estés dentro del rango de precio, el no poner algunos acabados como cancelería. lo que no ponemos es carpinterías en los closets. Eso, esa es una técnica que yo aprendí hace poco y funciona muy bien, porque le bajas 200,000 pesos a la venta de Exactamente. la casa. Ya la gente poco a poco se hace uno, luego el otro, Otro, les entregas los planos para que fabriquen exactamente el closet que tú diseñaste, es correcto. ¿verdad? La madera, el tono, les pasas el contacto de tu carpintero si quieres, ¿verdad? Muy bien, pues muy elegante, adelante, joven. Gracias. ¿Subimos? Sí, 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 aquí nomás te estoy grabando su bien. Excelente, vamos a sentir la resistencia de la escalera. Muy bien. Cuidado, no, tengo Sin morir. Yo sé que es importante no morir. Ay, aquí le das. Por eso tiene tanta luz, ¿verdad? Desde el acceso. Y un gran tragaluz aquí. Sí, porque jugamos con la iluminación en el proceso del día de 10 de la mañana a 12 del día, tenemos la iluminación que se refleja en la escalera, las líneas. Claro. Y se ve padrísimo cuando entras y ves ese juego de luz y sombra. Qué bonito. Y no, aquí tienes. Solamente hay que proteger, ¿verdad? Un poco del calor. Alguna película de protección solar. Y pues, ventilando todo el tiempo con el patio. Este patio trabaja fuerte todo el día. No, y aquí si alguien planta un árbol, estaría increíble. Ajá, es correcto. ¿Verdad? Muy bien. Recámara principal. Esta es la principal. Muy amplia. Muy amplia. ¿Cuánto mide? Bueno, esta ya es un poco más grande, 480 por los 340. No, ya con esto ya estás de gan. Me decía un gran amigo que las personas cuando van a comprar una casa se fijan en que la recámara principal sea amplia, en que la cocina esté buena, esté amplia, tenga buenos Ajá. materiales y que haya buen vestidor en la recámara principal. Esos tres elementos hacen que el que la va a comprar se anime, ¿verdad? Porque si las recámaras secundarias están chiquitas, pues de repente dices tú, pues bueno, ni modo que se sacrifiquen, mientras la mía La esté esté bien cómoda. cómoda. Este es el closet. Acá el espacio. Este es el baño. Buenos los baños. Sí. Igual nos falta la cancelería. Acá ya le elegimos, le decimos al cliente que le mostramos cuál prefiere Ujú. y ya él elige el que más le agrade, ¿no? Ventilación natural, muy bien. ¿Qué tipo de estructura utilizan? Veo que siempre hay un escalón, es para las instalaciones. Bueno, acá porque hicimos una losa maciza de 12 centímetros. Entonces, como no podemos meter las instalaciones sobre la losa, Ujú. tenemos que crear este escalón para poder ocultar las instalaciones. Excelente. Y el espacio del vestidor. Este es el espacio del... Lo vamos pensando acá. Closet de este lado y de este lado. Ah, ya Este es el pasillo. entendí. Ok, ok, ok. ¿Y esta columna, por qué la colocan? ¿Era necesaria esta? Sí, en este caso sí era necesario. Ok. Entonces tienes uno acá, otro acá. Y este espacio. Es que, bueno, es que fíjense, hasta lo puedes hacer de todo el árbol, O de uno ¿verdad? solo lado. Ujú. Muy bien. Adelante. ¿Qué material aplicas en las puertas? Bueno, todas las puertas son de triplay. ¿De qué madera? El triplay. Bueno, este es cuavillo, le dicen acá. Es muy delgada. Coabito. Ajá. Muy bien. Parece cedro. Y la terraza, pues quedó muy bien. Qué buen árbol ese, ¿eh? Ya ve que la fruta se ve apetitosa. Es muy local este tipo de fruta. Y entonces, ¿cuántos terrenos les aportaron? Porque me dicen que ya construyeron varias casas, ¿verdad? Nos aportaron 3 terrenos. Ok. Y ya se vendieron dos. 2. Quizá cuando estén viendo este video, jóvenes, ya se vendió la casa y eso me da mucha pena. Porque vale la pena. Sí. Y esta es la recámara secundaria. Esta es la recámara secundaria con su closet. O sea, la casa tiene tres recámaras. Sí, Sí, ¿verdad? Dos recámaras en planta alta, una recámara en planta baja. es correcto. ¿Qué dimensiones tiene esta recámara? Bueno, este es de 340 por 340.
340 libres. Y libres. veas a su patio. Y fíjense, esto es lo bonito de construir hasta atrás, ¿verdad? Sí, Puedes aprovechar mucho. Este es un vestidor de muy buen tamaño, jóvenes. Esto mide 3x2, ¿verdad? Algo sí. así. Y de este lado, el baño completo. No, está muy bien. Ya entendí por qué es tan grande la recámara de abajo. Pues porque es la tercera recámara. Con su ventilación natural. Muy bien. Y una pregunta, para los que nos están viendo que quisieran construir, no comprar, ¿cuál sería el costo por metro cuadrado de construcción que les pueden dar? Bueno, para esta casa el costo por metro cuadrado es de 8,000 pesos. Es el costo por metro cuadrado. Ok, buenísimo. Entonces pueden construir una casa con estos acabados similar en 8,000 pesos. Bueno, esto es a costo directo. Ah, ok, al cliente Al sería cliente le tendríamos que agregar el porcentaje de utilidad. En este caso, pues será un 20, un 15, hasta un 30%. hasta un 30%. O sea, ya nos vamos a 13, 14,000 pesos el metro cuadrado. Alrededor. Tiene sentido. ¿Y aquí qué tenemos? Este es el cuarto de lavado. Ah, ya mandando el cuarto de lavado a Sí, plantas altas que parece cuarto. sí, acá pues Está muy no amplio. tenemos todavía los muebles, pero este es el espacio. Pues bueno, tenemos acá la ventana. Acá atrás vamos a hacer el condominio. ¿Ok? Acá ya tenemos terrenos también en aportación. ¿En serio? Sí, ¿Y se los aportó el mismo o el alguien mismo más? dueño de acá. No, pues es el magnate. Yo también Sí, quiero. Muy bien. No, sí, pues, con la única condición que nosotros le vendamos 4 lotes, porque ahí van a salir 7 lotes. pero ¿cómo que le vendamos O cuatro sea, nosotros lotes? tenemos que primero vender 4 ¿Cuatro lotes lotes? y los otros 3 que Ya los pueden sobran nos construir. pueden aportar y nosotros podemos construir. Pues tiene sentido, pero lo importante, como lo puedes ver, que cuando vendas el lote, véndanles también un proyecto, incluyanles el proyecto de la casa que se puede construir, porque si no, te pueden construir algo que no tiene tanta calidad y eso puede Exactamente. hacer que baje el valor de la propiedad de al lado. Por eso es bien importante cuidar el diseño, jóvenes, porque a veces esos lugares donde puedes construir lo que sea, te puede tocar una persona que viene con un buen arquitecto asesorado, a Ajá, alguien que quiere hacerlo más fácil lo y más rápido y sin pensar en nada. es Entonces, correcto. cuiden eso, porque la plusvalía depende de los De los vecinos. vecinos. Ajá, Sí, eso nos ha tocado mucho en otros fraccionamientos. claro. O sea, a veces no compras porque no te gusta el vecino. Sí, Ah, las condiciones del exacto. hogar, sí. Pues arquitecto, muchísimas gracias por compartir esta propiedad. ¿Está a la venta en qué precio? 2,700,000. Pues jóvenes, si todavía está en venta, les podemos dar información cuando vean este video. Muchas felicidades, arquitecto. Mucho Gracias. éxito en esta misión de convertirse en desarrollador. Desarrollador, construir y vender, creo que debe ser el objetivo de cualquier estudiante de arquitectura. ¿Sabes? Ya dejarnos de pensar en solamente estar aspirando a que llegue el poderoso a contratarnos, ¿verdad? Para poder Sí, construir lo que soñamos, ¿no? Mejor convirtámonos en empresarios. ¿Verdad? Y poder dar este tipo de viviendas asequibles, bien ubicadas, bien hechas, pues qué mejor, ¿verdad? es correcto. Bueno, te agradezco muchísimo por esta oportunidad. ¿Cómo te podemos contactar? ¿Cómo están en redes sociales? En redes sociales estoy como Araín González Arquitectos, en TikTok igual y en Instagram de la misma forma. Muchísimos éxitos y esperemos seguir conociendo a lo largo de estos años todos sus desarrollos. Claro que sí. Hasta pronto, jóvenes. Un caso de éxito el arquitecto Luis. Cotoprés, adelante. Ya luego nos contarás la historia, ¿eh? Porque me contabas que tú empezaste de ayudante, Ayudante de albañil. de ayudante de albañil. Sí, ¿Y cómo tengo lo... fotos, y pero quiero subirlas cuando, eh, pues esto ya sea un boom. Sí, sí, ya cuando estés de Sí. supermagnate petrolero. No, a lo mejor no, pero ¿Cómo el no? boom ¿Cómo te no? digo, es el tema de que queremos inspirar, queremos que nuestro contenido le llegue a estas personas que dicen no puedo, a la gente que dice sí lo voy a intentar, pero Pero no no se tengo puede, no tengo contactos. contacto, tengo ¿Qué opinas influencia. cuando lees ese tipo de comentarios de gente que dice, no, el éxito depende más de los contactos, no depende de tu esfuerzo? Y antes me daba coraje y me daba esas ganas de decir no, es que no.
pero ahorita ya no, lo tomo tan tranquilo y lo que hago es grabar un video, decirle, mira, si se puede por esto. La fórmula no está escrita, cada uno va a crear su propia Es metodología y propia fórmula, pero te voy a contar mi experiencia de cómo yo me apalanqué desde hace 11 años que era yo un ayudante de albañil a la fecha de que ahorita ya soy arquitecto. Entonces, al contarles fragmentos de mi historia, pues yo trato de que ellos lo asimilen y vean ese potencial y se animen, sobre todo. Entonces, en la oficina han llegado chavos de estudiantes y han salido con esa emoción de que sí lo van a intentar y tengo varias experiencias, anécdotas de chavos de la Ciudad de México, aquí en Tuxtla Gutiérrez, de otros estados, de donde ya iniciaron sus despachos de arquitectura y no sé, yo soy el responsable si en algún momento les va bien o les va mal. Pero sí, el que la persona diga que no pueda no significa que eso sea el factor denominador. excelente. Maestro, muchísimas gracias. Muchísimos éxitos. Ya después hacemos un podcast para que nos sigas platicando. Eso, yo voy Ahí te vemos en al Guadalajara. Guadalajara. Espérenlo, jóvenes, porque si lo dije es porque se va a cumplir. ¿Qué te parece adelante? Hasta pronto.